Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Bien, vamos a hablar un poco, porque esto ya lo he visto en los comentarios que me habéis dejado, y bueno, es algo que también se han comentado en algunos grupos, y es el tema del disparo en esta cuarta edición. A ver, para así recapitular, así en breve, lo que es en segunda edición, el disparo al principio era realmente inofensivo. Es decir, muy pocos ejércitos podían jugar a disparo, muy pocos ejércitos se basaban en disparo. Había algunos ejércitos o algunas listas, mejor dicho, dentro de los ejércitos que podían jugar a eso, pero muy pocos. Luego, según fue avanzando la edición, a finales de la edición, llegó un momento, lo que es en el último año, año y medio, en los que los últimos Battledoms empezaron ya a tener unos wall scrolls de disparo bastante buenos. Y teniendo en cuenta que lo importante era puntuar objetivos, porque era lo que se basaba, la puntuación era coger objetivos, además luego algo podía poner el mapa, pero sobre todo era coger objetivos. Era muy bueno si tenía un ejército de disparo porque te permitía pues limpiar. Además, recordad que ahí se podía disparar como ahora en tercera edición. Puedes disparar estando en combate sin ningún problema, no tienes penalizador ni nada. Con la llegada de tercera edición, lo que es el disparo mejoró, empeoró. Bueno, a ver, hubo cosas. Lo primero, defensa total es algo que se utilizó precisamente para paliar parte del disparo. Es decir, era un nerfeo al disparo. Aparte, lo podías utilizar en combate también. Pero en disparo tenías esa... que también, si eres un arquero y te disparaban, pues también tienes esa protección. O si te atacaban en combate, tenías esa protección adicional. Pero por lo general, defensa total, al poder darse en fase de disparo, es un sistema para potenciar, o para protegerte, mejor dicho, de ese disparo. Y también de los Alpha Strikes, porque es una forma de tener más defensa. De todos modos, bueno, ahí desata el infierno y que tuvo que ser nerfeado porque salió muy fuerte, lo que al principio la regla era muy potente. Y luego, pues lo que es el disparo en general, lo fueron ahí nerfeando, fueron retocando. Podemos decir que Caradron, porque es un ejército puro de disparo, con su parte potenciando la parte de melee para que se jugara también híbrido. Pues Caradron estuvo bastante fuerte en disparo, como lista de disparo durante toda la edición. Pero otros ejércitos, sí que a lo mejor, como Lumineth, pues tuvieron su momento de jugar a disparo y luego pues empezaron a cambiar a melee. Y entonces las dudas de todo esto, lo que provoca todas estas dudas, es qué pasa con esta cuarta edición. Porque en cuarta edición veis aquí que hay, por ejemplo, hay varias cosas que penalizan lo que es el disparo. Por una parte tenemos la contracarga. La contracarga permite pues, más combate, estar en combate. Además, simplemente una unidad que no esté en combate ya no vale como antes, por ejemplo, si te retiras con una unidad de arqueros, tienes que cargarle a esa unidad que tienes ahí delante. Si no, lo que te va a hacer es gastar 2 puntos de mando, si los tiene, y te vuelve a cargar a tu unidad de arqueros. Con lo cual tienes un problema. Si te retiras, normalmente no disparas. Hay gente que va a poder disparar, bueno, y lo he dicho, la mayoría de unidades no van a poder disparar si están en combate. Solo las que tengan la habilidad de disparar en combate, que no sabemos cuántas van a ser. Pero para mí que va a ser bastante limitado. Pues si pensáis en 40.000, lo que son pistolas o así sí que pueden hacerlo, disparar en combate, pero prácticamente el resto no. Un cañón o lo que sea, todo eso no puede. Con lo cual eso es un nerfeo bastante grande lo que es el disparo. El no poder disparar en combate con la mayoría de los casos. Tenemos aquí el Covering Fire, que es como una sustitución de desatar un infierno. Antes de desatar un infierno te tenían que cargar para poder utilizarlo y ahora lo vas a poder utilizar sin que te hayan cargado. De hecho, es al final de la fase es en la fase de disparo del enemigo. El enemigo hará sus cosas y luego utilizaremos la habilidad. Y nos permite disparar a la unidad más cercana, siempre y cuando no estemos en combate y con un -1 a impactar. Entonces esto es mejor que el otro. Bueno, depende. Si lo combinamos con redesplegar, que antes no se podía, pues si lo redesplegamos para mover un D6, pues a lo mejor podemos llegar a cosas que antes no llegábamos. Si teníamos algo cerca podemos cambiar. Bueno, se pueden hacer cosas. La cuestión es que ahí no nos pide que estemos tampoco a una distancia, porque antes nos tenían que cargar el enemigo para poder usarlo. Ahora es directamente disparar. Con lo cual, si no tiene ningún otro tipo de limitación, pues puede parecer como un buff o lo que es el disparo, porque nos permite disparar, primero, antes de que el rival nos cargue, y segundo, si tenemos unidades que tienen buen alcance, vamos a disparar en nuestra fase de disparo y luego en la fase de disparo del rival. Con lo cual, imaginaos estos últimos posts que había en los que nos hablaban de de las ratas, por ejemplo, que disparaban. Pasa que los Jet Sails. ¿Qué pasa? Que los Jet Sails
Si solo puedes llevar uno o dos, pues a ver, no es tan efectivo. No es lo mismo que en tu fase de disparo que vas a disparar con todos. Pero puede haber unidades que realmente se benefician mucho de esto. Eso sí, vas a disparar a la unidad más cercana. El rival también va a tener que tener muy en cuenta qué es lo que deja más cerca o no. Y veremos cómo afecta esto, pues también ejércitos como Idoneth, que son ejércitos antidisparo, pues también solo puedes disparar a lo más cercano, no lo que quieras. Vemos cómo afecta que estos cambios, porque, o sea, si lo mantienen las mismas reglas, si se lo hacen de otra forma. Y otra parte, eso, lo que sería la parte buena de poder disparar, pero a lo más cercano. Y lo que más o menos se puede, pues hacer counter a eso, más o menos. Pero luego hay otra cosa, y es que la escenografía, por ejemplo, vamos a tener escenografía oscurecida, que antes no había. Vamos a tener también en los mapas, la escenografía, vamos a tener como unos esquemas de más o menos cómo colocar la escenografía. Y veremos que en algunos ya se vio que había pues un par de elementos oscurecidos y bueno, que había pues una forma como más o menos igual para un lado que para el otro. Es decir, no ibas a tener ventaja por estar en un lado frente al otro. Veremos a ver cómo no veamos todo completo, cómo queda, pero en principio parece que va a ser una escenografía más o menos simétrica, que es lo ideal para evitar pues líos o dificultades mayores. Así que bueno, lo dicho, el disparo en general nerfeo, bueno, también faltaba otra cosa. En combate también el combate se potencia con el tema de los alcances. Antes había pues alcance 1, 2 y 3 y ahora todo tiene alcance 3. Es decir, todo que está en combate puede combatir ya directamente, puede pegar. Bueno, el alcance es el rango de combate, 3 pulgadas. Esto también es un buffo lo que es al melee. Con lo cual hay un nerfeo también al arengar. Arengar, a ver, puede ser mejor ahora para los héroes que no va a haber las acciones heroicas, por ejemplo, pero es un debuff para los que tenían unidades que podían arengar a 4 más, devolvían pues 10 hasta 10 heridas, porque eso también lo fueron nerfeando, máximo 10. También es un nerfeo para eso. Y cuando tenías disparo, pues por ejemplo, eso te venía, podías, imaginaos hijas de Kain con sus arqueras, pues podía volver muchas miniaturas ahí, las tenías en disparo, pues te venía muy bien. Ahora se devuelve menos, con lo cual recuperas menos miniaturas, sí, vas a recuperar menos miniaturas con el arengar, aumenta la letalidad o que es en combate y el disparo, pues veremos, pues puedes evitarlo un poco, por lo menos a ciertos héroes puedes evitarlo con los oscurecidos, bueno, con el cuidado señor que ahora que cambia, veremos a ver cómo queda definitivamente, pero también hay forma, no vas a poder disparar a esos héroes por lo general, salvo cosas como jet sights o cosas así que sean particulares, sean francotiradores. Así que os digo, el disparo en general parece que lo van a nerfear, pero como digo siempre, esto mientras no se vea algo definitivo, veremos cómo queda, porque no creo que de repente el disparo vaya a desaparecer. Tenemos un ejemplo de 40.000 donde sí que tenemos un par de ediciones en las que el melee, pues ya es decir, en tanto décima como lo que es en novena hubo muchísimo más melee que combate, pero en AOS tenemos también el ejemplo de segunda que empezó prácticamente que no había disparo, aumentó. En esta edición de tercera quizás el disparo bajó un poco, sobre todo ahora, pero fue debido a nerfeos, porque el disparo hubo momentos que estuvo muy potente, había ejércitos de disparo muy buenos, o sea, listas de disparo muy buenas. Y ahora se fue rebajando a base de nerfeos pues, en general. Puntos, reglas, etcétera. Veremos ahora esta cuarta edición, porque en principio parece que va mal para los ejércitos de disparo, pero con todas estas reglas que hay, veremos a ver cómo luego puntúan, porque imaginaos que las unidades de disparo le rebajan puntos o los críticos, porque ya vimos también muchas cosas de los críticos. A lo mejor ahora muchas unidades de disparo pues tienen también unos buenos críticos, los 6, los efectos del 6, que también hacen que se beneficien, con lo que sean útiles. E incluso imaginaos todas estas, muchas unidades que a lo mejor no pensamos que puedan tenerlo disparar en combate y que sí lo tengan. No lo sabemos, así que veremos a ver cómo va avanzando. No creo que el disparo desaparezca, no deja de ser una seña también que hay ejércitos de disparo, pero sí que es cierto de que cuando hay demasiados ejércitos de disparo, lo que sea en el meta, empieza a ser un poco feo, es decir, empieza a ser un poco tóxico, sobre todo porque es un juego en el que se espera por una parte melee, que eso puedes decir, bueno, pues el juego está cambiando y ya está, pero
cuando estás haciendo disparo y mata las cosas y no llegas a combatir, lo único que haces es quitar miniaturas de la mesa, sabemos que no es agradable. De hecho, fue una de las principales quejas que hubo del Battletown de Seraphon cuando salió, con el tema de Croak y todo esto, de que te hacían muchísimo daño mortales, todo eso, y solo quitabas miniaturas, ni siquiera tirabas salvación, y eso pues genera un cierto malestar. Lo vimos a finales de segunda edición con Caradhran, Seraphon y Zench, que con todas esas listas de disparo que eran brutales. Doble turno, que puedes pasar ya mucho tiempo recibiendo daño y con pocas interacciones que puedas hacer. Ahora quizás en cuarta alguna más, pero por eso creo que el nerfeo, parte del nerfeo que hay, veremos cómo se sobrepone, qué cosas le dan a favor también. Y bueno, recordad que con los index, pensad que vamos a pasar seguramente unos 6 meses sin Battletoms nuevos, todo con index, probando lo que es el juego, y luego empezarán a sacar los Battletoms. Pero veremos a ver cuándo lo sacan, porque claro, si te sacan un Battletom dentro de 3 meses o 6 meses, posiblemente ese Battletom ya lo estén haciendo, es decir, ya estén testeando el juego, ya estén haciendo ese Battletom antes de que dé tiempo a testearlo, lo que se en mesa todos los jugadores. Así que bueno, veremos a ver cómo lo gestionan, esperemos que bien. Y bueno, no sé qué os parece cómo ha quedado el disparo o cómo va a quedar, ya con lo que tenemos visto. Y cómo pensáis que va a ser esta edición, si va a tirar más a disparo, más a melee, va a ser híbrido, si creéis que a lo mejor la letalidad va a ser demasiado grande, porque pensad que dijeron también que iba a haber menos bonos a lo que es, bueno, te vas a poder dar menos bonos a defensa, por ejemplo, no vas a stackear tanta defensa como antes. También se hablaba de que iba a haber menos perforar que antes, es decir, un poco para compensar también, te puedes dar menos defensa, pues también menos perforación. Veremos cómo gestionan esto, pues ejércitos, por ejemplo, tradicionalmente duros como Nurgle, que a lo mejor hay momentos en los que ya no fue tan duro, porque es decir, guardia 5, vale, pues que ya otros ejércitos tienen guardia 5 también, y la mayoría de otras unidades pues van a 4. Bueno, en las listas de ahora con los magos Lords pues van a 3, pero 4, los portadores van a 6, cosas así. Y otros ejércitos que salvan mejor con guardia 5. Entonces, veremos a ver cómo gestionan todas estas cosas, cómo hacen. No os desesperéis al principio porque va a haber desniveles, sabemos que van a salir cosas rotas, veremos a ver ese primer rebalance a los 3 meses cómo queda. Y bueno, nada, estamos ahí cerrando que es aquí el vídeo. Cuando salga lo que es cuarta edición, hablaremos de todos los ejércitos, iremos ahí uno a uno, intentaré que sea un poco rápido, pero viendo bien lo que es el tomo, es decir, intentando que no sea simplemente vamos a pasarlo rápido y ya está, sino que sea un poco, pues, un poco de profundidad. Y veremos a ver cómo van quedando los ejércitos. Así que bueno, nada más, dejamos aquí el vídeo y espero que os haya gustado y hasta la próxima.